Balance del Congreso, contenido en el texto Informe sobre el Congreso de Unificación del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, página 375, tomo 10, obras completas de Lenin. Paso a leer. Una mirada general a la labor del Congreso y a la situación que creó en nuestro partido nos lleva a las siguientes conclusiones principales. Un resultado práctico importante del Congreso es la proyectada fusión, ya realizada en parte, con los partidos socialdemócratas nacionales. Esta fusión fortalece al Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Contribuirá a extirpar los últimos restos de los hábitos propios de los círculos. Introducirá una corriente de aire fresco en la labor del partido. Aumentará en enorme medida la fuerza del proletariado de todos los pueblos de Rusia. Otro resultado práctico importante es la fusión de los sectores menchevique y bolchevique. Desaparece la división. El proletariado socialdemócrata y su partido deben estar unidos. Las divergencias en materia de organización han sido totalmente eliminadas. Queda aún por cumplir una tarea importante, seria y de suma responsabilidad: poner en práctica los principios del centralismo democrático en la organización del partido, lograr, mediante una labor tesonera, que las organizaciones de base se transformen en los hechos y no de palabra, en células orgánicas fundamentales del partido, que las instituciones superiores sean realmente elegidas, responsables ante el partido y puedan ser removidas. Es preciso, mediante un trabajo constante, estructurar una organización que incluya a todos los obreros socialdemócratas con conciencia de clase y tenga una vida política independiente. La autonomía de las organizaciones del partido, reconocida hasta ahora nada más que en el papel, debe ser aplicada y realizada. La lucha por los cargos, el temor a la otra fracción deben ser extirpados. Tengamos en los hechos organizaciones de partido únicas, en las cuales se desarrolle una lucha puramente ideológica entre las distintas tendencias del pensamiento socialdemócrata. No nos resultará fácil lograrlo, ni lo lograremos de golpe, pero el camino ya está trazado, los principios establecidos, y ahora debemos esforzarnos por lograr la completa y consecuente realización de este ideal en materia de organización. Consideramos como una importante conquista ideológica de este Congreso el establecimiento de una línea demarcatoria más clara y definida entre el ala derecha y el ala izquierda de la socialdemocracia. Ambas existen en todos los partidos socialdemócratas de Europa. Desde hace tiempo se vienen definiendo también entre nosotros. Es necesario para el desarrollo saludable del partido, para la educación política del proletariado y para preservar al Partido Socialdemócrata de excesivas desviaciones del camino justo, que la demarcación entre ambas sea más nítida y que se defina con más claridad qué origina las divergencias. El Congreso de Unificación aportó gran cantidad de hechos y de documentos que permiten determinar de modo preciso e indiscutible cuáles son nuestras coincidencias y de qué magnitud las divergencias. Es preciso estudiar esos documentos, es preciso conocer los hechos que ponen en evidencia el contenido y la magnitud de las divergencias. Hay que desechar los viejos hábitos propios de los círculos, de emplear exclamaciones, palabras injuriosas y monstruosas acusaciones en lugar de dedicarse a analizar concretamente unas u otras divergencias surgidas ante determinados problemas. Consideramos indispensable ofrecer en el suplemento de este folleto el material documental más completo posible relacionado con el Congreso de Unificación para que los afiliados al partido puedan analizar esas divergencias con verdadera independencia en lugar de repetir de buena fe opiniones ajenas.
Estos documentos son, desde luego, áridos. No todos tendrán suficiente paciencia y atención para leer los proyectos de resolución, confrontarlos con las resoluciones aprobadas, meditar sobre el sentido de las diferentes formulaciones de cada uno de los puntos, de cada una de las frases. Pero sin un trabajo serio de este tipo es imposible adoptar una actitud consciente respecto de las resoluciones del Congreso. Así pues, para resumir lo que ya dije sobre las discusiones surgidas en el Congreso y considerando en conjunto las distintas tendencias de los proyectos de resolución no analizados o postergados, llego a la conclusión de que el Congreso contribuyó en gran medida a establecer una línea demarcatoria más clara entre el ala derecha y el ala izquierda de la socialdemocracia. El ala derecha de nuestro partido no cree en el triunfo total de la actual revolución, es decir, de la revolución democrático-burguesa en Rusia. Teme ese triunfo, no plantea al pueblo con firmeza y claridad la consigna de ese triunfo, se desliza siempre hacia la idea profundamente errónea y que es realmente vulgarización del marxismo de que sólo la burguesía puede hacer en forma independiente la revolución burguesa o de que sólo ella debe dirigirla. El papel del proletariado como combatiente de avanzada por la victoria total y definitiva de la revolución burguesa no está claro para los socialdemócratas de derecha. Ellos presentan, por ejemplo, al menos algunos de sus oradores en el Congreso, la consigna de la revolución campesina, pero no la aplican con firmeza. No señalan en el programa la vía revolucionaria clara de propaganda y agitación en el pueblo, la toma de la tierra por los comités de campesinos revolucionarios hasta que se convoque una asamblea constituyente de todo el pueblo. Temen expresar en el programa de la revolución campesina la idea de la toma del poder por el campesinado revolucionario. A pesar de su promesa, no llevan hasta su final lógico la revolución democrática burguesa en el campo, pues tal final lógico y económico en el régimen capitalista solo puede ser la nacionalización de la tierra como medio para suprimir la renta absoluta. Inventa una línea intermedia increíblemente artificiosa con una nacionalización de la tierra fraccionada en distritos locales con sembos democráticos bajo un poder central no democrático. Pretende atemorizar al proletariado con el fantasma de la restauración sin advertir que empuña un arma política de la burguesía contra el proletariado que lleva agua al molino de la burguesía monárquica. Y en toda su línea táctica, nuestros socialdemócratas del ala derecha sobreestiman la significación y el papel de la voluble y oscilante burguesía monárquico-liberal, cadetes, etc., y subestiman la significación de la democracia burguesa revolucionaria, Unión Campesina, Grupo Trudovique de la Duma, eseristas, numerosas organizaciones semipolíticas y semisindicales, etc. La sobreestimación de los cadetes y la subestimación de las capas inferiores de la democracia revolucionaria están vinculadas muy estrechamente al falso concepto de la revolución burguesa al que nos hemos referido más arriba. Nuestros socialdemócratas de la derecha están deslumbrados por el oropel de los éxitos cadetes, por sus resonantes triunfos parlamentarios, por sus efectistas declaraciones constitucionales. Seducidos por la política del momento, olvidan los intereses fundamentales y esenciales de la democracia, olvidan las fuerzas que alborotan menos en el escenario del constitucionalismo autorizado por los Trepov y los Dubasov, pero que realizan un trabajo más profundo, aunque menos visible, entre las capas inferiores de la democracia revolucionaria y preparan conflictos de carácter no precisamente parlamentario. De ahí la actitud escéptica, para decirlo con moderación, de nuestros socialdemócratas de derechas hacia la insurrección, de ahí su tendencia a desechar la experiencia de octubre y diciembre y las formas de lucha elaboradas en ese periodo. De ahí su indecisión
y su pasividad en la lucha contra las ilusiones constitucionalistas, lucha que cualquier etapa verdaderamente revolucionaria pone en primer plano. De ahí su incomprensión del papel histórico del boicot a la Duma, su tendencia a eludir con el empleo de palabritas efectistas tales como anarquismo, el análisis de las condiciones concretas del movimiento en un momento dado. De ahí el excesivo apresuramiento por entrar en esa institución pseudo-constitucional, de ahí la sobreestimación de su papel positivo. Debemos llevar a cabo la más decidida, abierta e implacable lucha ideológica contra estas tendencias de nuestros socialdemócratas de derecha. Debemos lograr la más amplia discusión de las resoluciones del Congreso y exigir de todos los miembros del partido una actitud plenamente consciente y crítica hacia esas resoluciones. Debemos lograr que todas las organizaciones obreras se pronuncien con pleno conocimiento de causa, aprobando o desaprobando unas u otras resoluciones. Debemos realizar esa discusión en la prensa, en las reuniones, en los círculos y grupos, si estamos en verdad decididos a aplicar seriamente el centralismo democrático en nuestro partido y dispuestos a lograr que las masas obreras participen en la solución consciente de los problemas del partido. Pero en un partido unido, esta lucha ideológica no debe dividir las organizaciones ni debe obstaculizar la unidad de acción del proletariado. Este principio aún es nuevo en la práctica de nuestro partido y tendremos no poco que hacer para aplicarlo correctamente. Libertad de discusión, unidad de acción. Y aquí lo que debemos lograr. Y en este sentido, las resoluciones del Congreso de Unificación dejan suficiente esfera de acción para todos los socialdemócratas. En lo que respecta a las acciones prácticas tendientes a obtener la municipalización, todavía tenemos tiempo de sobra, pero en cuanto al apoyo a las acciones revolucionarias del campesinado, a la crítica de las utopías pequeño-burguesas, todos los socialdemócratas estamos de acuerdo, por consiguiente debemos discutir la municipalización y condenarla sin temor a obstaculizar la unidad de acción del proletariado. Respecto de la Duma, el problema es algo distinto. Durante las elecciones, la total unidad de acción es obligatoria. El Congreso resolvió: participaremos todos allí donde se realicen elecciones. Durante la campaña electoral, ninguna crítica a la participación en las elecciones. La acción del proletariado debe ser unida. Todos reconocemos siempre al grupo socialdemócrata en la Duma en caso de que lo haya, como nuestro grupo del partido. Pero más allá de los límites de la unidad de acción, la más amplia y libre discusión y la censura de los pasos, decisiones y tendencias que consideramos nocivos. Solo mediante tales discusiones, resoluciones y protestas puede elaborarse la verdadera opinión pública de nuestro partido. Solo en esas condiciones será un auténtico partido, un partido que sabe expresar siempre su opinión y que encuentra las vías correctas para transformar la opinión ya formada en resoluciones de un nuevo Congreso. Veamos la tercera resolución que provocó divergencias, la referente a la insurrección. Aquí la unidad de acción en el momento de la lucha es absolutamente necesaria. En el fragor de la lucha no cabe ninguna crítica en las filas del ejército del proletariado que ha puesto en tensión todas sus fuerzas. Pero mientras no se produzca el llamado a la acción, la más amplia y libre discusión y apreciación de la resolución, de sus fundamentos y de sus diversas tesis. Así pues, el campo es vasto. Las resoluciones del Congreso ofrecen amplia esfera de acción. Tenemos en nuestras manos el arma más poderosa para combatir cualquier entusiasmo por el pseudo-constitucionalismo, cualquier exageración, sea de quien fuere, del papel positivo de la Duma, cualquier exhortación de la extrema derecha de la socialdemocracia a la moderación y a la corrección. Ese arma es el primer punto de la resolución del Congreso sobre la insurrección. El Congreso de Unificación del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia reconoció como la tarea inmediata del movimiento la de arrancar el poder al gobierno autocrático. Quien olvide esta tarea inmediata, quien la relegue a segundo plano, violará la voluntad del Congreso y contra esos violadores vamos a luchar con toda nuestra energía. Repito, el campo es vasto, va desde el grupo parlamentario hasta la tarea inmediata de arrancar el poder. Dentro de estos amplios límites, la lucha ideológica puede y debe desarrollarse sin llegar a la escisión, conservando la unidad de acción del proletariado. Llamamos a todos los socialdemócratas que desean impedir que nuestro partido se incline demasiado a la derecha a participar en esa lucha ideológica. Venceremos, camaradas.